Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. El día de hoy trataremos un tema que va a ser realmente de mucha controversia, básicamente. El tema de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que correría nuevamente, después de tantas ocasiones que se ha salvado de riesgos que han tratado de imponerse por parte de algunos legisladores, especialmente de otras ciudades que no son los guayaquileños. El hecho de permitir que los gobiernos seccionales puedan emitir algún juego de lotería para provocar y tener también sus propios ingresos. Tenemos acá, estamos revisando los artículos. Recuerde usted, amigo o amiga que me escucha, que en su momento hablábamos de la ley de la COTAD en la parte global como positiva, pero que debíamos estar a la expectativa para leer luego de manera puntual el código y escuchar, porque no habíamos escuchado hasta ese momento alguna opinión en contrario de alguna institución, de algún funcionario público. Bueno, ahora ya conocemos que se ha introducido un artículo allí que se le permite crear precisamente este tipo de juegos de azar a otras instituciones, lo cual afectaría a la Junta de Beneficencia Nacional. Vamos a tratar este tema porque dentro de lo que es la programación tenemos opiniones sobre este tema y para analizarlo. Sin embargo, había preparado un tema que lo había venido también aplazando algunos días. Es sobre el comportamiento de la Policía Nacional. La Policía Nacional siempre ha merecido la preocupación de la ciudadanía y de los gobiernos de turno para lograr algún día su mejoramiento. ¿Qué hacer para que la Policía Nacional pueda ser lo que hablan los ministros de gobiernos de turno, de ser de alguna manera purificada, tecnificada, modernizada? Esto ha sido pendiente de manera permanente. Lo vamos a tratar y lo voy a tratar el día de hoy, más que nada enfocando a lo positivo, tratando de bosquejar por lo menos cuál debería ser el perfil de un buen policía. Y todo viene al caso por el tema de la agresión que sufrió el ciudadano Omar Vidal Loor la semana anterior por parte de la dotación policial. Eran unos policías sanos, gordos, fuertes, que atacaron a un ciudadano. Las explicaciones de un lado y del otro lado. Los policías inclusive tienen un abogado que acaba de decir que esto es un complot entre la Corporación de Seguridad Ciudadana del municipio con el ciudadano Omar Vidal. Es decir, que el ciudadano se dejó asaltar, caminó hasta donde podía esperar al patrullero de policía frente a una cámara, y que la cámara lo enfocó precisamente para que se dé este complot. Y finalmente el complot tendría que darnos la explicación allí el abogado defensor de los policías. El complot incluiría que los policías le den un trompón al ciudadano o un manotazo en el rostro, que lo maltraten luego cuando lo apresaban. Es decir, que los mismos policías estarían siendo parte del complot. ¿Verdad que es absurdo? Es llegar al colmo, creer que los policías también sean parte del complot, es decir, para autoincriminarse. Es decir, hay situaciones que llegan al colmo, en vez de realmente buscarle la solución. El día de hoy voy a acogerme a una entrevista que le hace el diario El Telégrafo, se lo hace el periodista Juan Carlos Naranjo, con fotografía de Eduardo Escobar, al general Nelson Argüello, el jefe del 4º Distrito de la Policía Nacional, que con toda sinceridad abre las estadísticas de la policía y nos dice de los esfuerzos que hacen los jefes policiales. Seguramente llegaron a esas instancias por vocación. Los esfuerzos que hacen para seleccionar a los que aspiran a ser policía y que luego
ya les dan esta grave responsabilidad de ser policía. Pero que a pesar de su esfuerzo, algo deberá estar entonces fallando. No llegan, pues, los ciudadanos más honestos, más sinceros, más responsables a ser policías. Y en la práctica, él manifiesta que inclusive le dan hasta de baja. Pero los policías buscan a sus abogados y piden resoluciones judiciales que los reintegran al cuerpo policial. Algunos apelarán hasta en el absurdo, con algunos abogados que se prestarán para tal cosa. Y finalmente los policías que han sido dados de baja regresan a la institución por una orden judicial. Es decir que los jefes policiales no solo se debaten contra las limitaciones del recurso humano, contra las limitaciones presupuestarias, sino aún contra ciertas normas jurídicas que permiten que algunos malos elementos, como él lo manifiesta, que han sido cesados en sus funciones, dado de baja, inclusive por narcotráfico, por consumidores de droga, luego, de alguna manera, tienen que darle cabida porque hay una orden judicial que los vuelve a coger. Denuncia, que está en la página 2, la entrevista al general Nelson Argüello el día de hoy en el diario El Telégrafo. Pero es importante tratar este tema, porque a veces uno dice un problema más con la policía, una agresión más con la policía. ¿De qué nos vamos a preocupar si no toman cartas en el asunto? No se mejora. Es que realmente hay temas que no se han atacado, temas de fondo en el asunto policial. Aquí están las estadísticas que comparte el general Nelson Argüello, y digo de manera sincera y valiente que hay que felicitarlo precisamente para que le diga al periodista estas estadísticas. Solo en el primer trimestre del año 2010, en este distrito, se han dado 136 casos de abuso policial. Y me sorprendió en las estadísticas, 222 casos de denuncias por accidentes de tránsito, por impericia o por embriaguez de los policías nacionales. Seguramente algunos ciudadanos que me están escuchando habrán visto policías pasándose un pare, pasándose una roja, y el ciudadano de a pie común respetando la roja, y el policía pasándose la roja. Uno se pregunta, ¿y qué conciencia ciudadana tiene ese policía? Primero, para ser ciudadano, y segundo, para ser policía. ¿Cómo será entonces que hay policías que se embriagan y toman los vehículos de la institución y tienen 222 denuncias por accidente de tránsito? Caramba, realmente esto es el replay. Y también por impericia. No saben manejar los vehículos, las motos, las destruyen obviamente. Me llamó la atención que dentro de las estadísticas, el general Nelson Argüello dice que en la última selección de policías, de aspirantes a policías, ellos tenían como objetivo contratar o incorporar a la policía a 700 choferes profesionales, pero que solo se presentaron 18. Solo pudieron contratar 18. Es decir que el saldo, la diferencia para que puedan manejar patrulleros, motos, tendrán que entrenarlos, enseñarlos a ellos a manejar, a esos aspirantes. Bueno, y de ahí viene la impericia. 222 accidentes o denuncias de accidentes de tránsito por impericia y por embriaguez. Falta de responsabilidad, falta de madurez en definitiva. Entonces, o no hay ciudadanos responsables que quieran ser policías, no tienen vocación de policías, o aunque tengan vocación y aunque haya ciudadanos honestos, no quieren ser policías. Una de dos. Habría que revisar a fondo nuevamente para esto que más tarde estaremos escuchando al doctor Gustavo Yalc, cuando habla de un proceso disciplinario en el caso de la policía, y se vuelve a hablar de la depuración. Yo no sé cuántas veces los gobiernos de turno han hablado de depuración policial.